Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora liberal, que esta semana es bien liberal, porque junto con Ignacio Briones tenemos un invitado que es un liberal de tomo y lomo, el director ejecutivo del CEP, Leonidas Montes. ¿Cómo estás, Leonidas? Oye, Hola. déjame llegar algo a la introducción de Leonidas, porque además de ser director del CEP, gran académico, experto, uno de los expertos mundiales en Adam Smith, pero además tiene una formación bien ecléctica, porque es ingeniero civil, estudió filosofía, hizo un doctorado en economía en Cambridge, así que una persona muy No, de hecho, compleja. yo tenía anotado acá, mira, ingeniero civil de la Universidad Católica, ¿no? Sí. Economista de la Universidad de Cambridge. ¿Tú te defines como ingeniero o como economista? Uy, ni lo uno ni lo otro, yo creo. ¿En serio? Sí. Porque ingeniería son 6 años y la economía, el doctorado, 4 o 5. Sí, por ahí. Ya. Ahora, hay harto ingeniero economista, ¿no? Hay harto ingeniero economista, sí. Juan Pablo Montero. Juan Pablo, claro, hay mucho. Pero yo no me dediqué a la economía. Pepo Gregorio, dura, po. yo creo que es ingeniero también, ¿o no? ¿De pregrado? Puede Pepo, ser. no lo sé. Engel, yo Engel creo sí, que- ingeniero. Engel es ingeniero. Sí. Ya, pero además dirigiste la facultad de la Escuela de Gobierno. La escuela de gobierno de la con Universidad Ignacio, con mi Orfeo colega acá. Y ahora dirige el Centro de Estudios Públicos, que Ahora hace el Centro poco de Estudios sacó su Públicos. encuesta. Y como dijo Ignacio Briones, especialista muy destacado en Adam Smith, el gran filósofo padre del liberalismo escocés, Escocés. británico, digamos. Escocés en ese tiempo, probablemente. A los escoceses se enojarían si uno dijera británico. Y que acaba de sacar este libro, lo aprovecho de mostrar, que es de una serie especial muy buena que ha venido sacando el CEP. Antes sacaron un texto sobre Andrés Bello y Iván Jaksic, y este que se llama Adam Smith, el filósofo economista, que se acaba de publicar en el Centro de Estudios Públicos. Oye, Leonidas, cuéntame un poco de este libro. O sea, primero, esta serie de libros chiquititos de bolsillo, muy cómodos, muy fáciles de llevar, De divulgación, además, de no tanto divulgación, Claro. basados como en pensadores o pensadores más bien, intelectuales, algunos intelectuales más orgánicos, más políticos, pero básicamente intelectuales que han influido en la idea, en el pensamiento moderno y particularmente en el liberalismo. Entonces, cuéntame un poco cuál es el propósito de esta serie y en particular de qué se trata este libro. Mira, esa serie surgió de varias conversaciones y no inventamos la pólvora, sino que algo que Oxford University Press hace con los Very Short Introductions, que son unos libritos cortitos de divulgación para el público general de manera de acercar a los grandes pensadores o grandes ideas de manera más fácil. Porque los académicos, ¿qué es lo que pasa? Que nos imbuimos en las citas, en los pies de página, ¿no es cierto? En que este dijo esto otro, muy profundo, y esto tiene el objetivo. Y por eso el primero que lanzamos junto al Fondo de Cultura Económico, que es, ¿no es cierto?, la editorial, fue... Qué gran editorial. Sí, gran editorial, porque se vende en toda Latinoamérica, por cierto. Es uno de Andrés Bello, que lo escribió Iván Jaksic. Ahora viene el mío de Adam Smith. Prontamente tenemos uno de John Rawls, que lo va a hacer Carlos Peña. Y enseguida, para conmemorar los 300 años de Immanuel Kant, que nació hace 300 años, Alejandro Vigo está trabajando en uno de Kant. Pero la gracia que tienen es que cualquiera puede leerlo, ¿ya? Porque los académicos generalmente nos encerramos en esta torre de marfil donde vemos no la primera y la segunda, sino la tercera o cuarta de derivada, y estamos metidos en detalle. Esto tiene un afán, por así decirlo, de acercar a estos grandes pensadores al público más general. Entonces, se supone que están escritos, yo no lo sé, tienen que leerlo ustedes para que me digan que están escritos de manera más amena y accesible, con ¿Dónde se historia. pueden comprar, además de en el CEP, digamos? Están No, en el CEP no la- se puede comprar. Ah, no. No, yo creo que en el Fondo de Cultura, me Y imagino. en librerías también, online. pues, sí. Debe estar Pero online. si uno se mete a buscar libre, online, Sí, o yo Google, creo que debe aparece. estar. Me imagino, no sé. Ya. Oye, Leoni, Yo para no. abrir el apetito a nuestros auditores y telespectadores sobre este libro, ¿cuál es la... Pregunta bien difícil, ¿eh? ¿Cuál es la vigencia, la importancia de Adam Smith en el mundo actual y en el Chile actual? Lo digo porque para muchos Adam Smith debe parecer una figura lejana, desconocida, si se conoce más bien por su obra La riqueza de las naciones, que es su obra que lo hace ser el padre de la economía moderna. Se conoce bastante menos por sus escritos más humanistas, la teoría de los sentimientos morales y otros, ¿no? Entonces, tú que has estudiado, podrías quizás presentarnos una síntesis de este tremendo pensador que nos remite naturalmente a la economía. Eso es muy generoso de tu parte, Ignacio, porque tú también lo has estudiado y lo conoces tan bien como yo. No, yo mucho menos, yo me envío Pero, a ti. pero yo me atrevo a decir que o sea, la vigencia de Adam Smith sigue muy latente
Y claro, nosotros lo conocemos como el padre de la economía, pero hay que recordar que él escribió otro libro muy importante, que es el libro que lo hizo famoso, que es La teoría de los sentimientos morales. ¿Ese fue primero? Primero, lo publicó el año 1759. 1759 y después publicó La riqueza de las naciones en el 1776. Oye, perdón, una cosa de contexto para que la gente lo sepa. 1700, siglo XVIII, expectativa de vida de haber sido no más de 30 años. Por ahí. Adam Smith nació en 1707, por lo tanto 1759. 23. 23, perdón. O sea, tenía 23, 59, ya tenía 37 años. Sí, pues. O sea, era una persona de edad avanzada para la época. De edad avanzada. Y su madre, esa sí que tenía edad avanzada porque murió a los 90 años. ¿En serio? Sí. Pero... Es que a mí me impresiona mucho estos casos de estos grandes Sí. intelectuales que su primera, probablemente de haber tenido otras obras grandes, importantes antes, pero en el fondo su primer gol de media cancha que lo convierte en una figura de trascendencia histórica, la hace en una etapa muy tardía de la vida. Mozart murió a los, no sé, 33 años, digamos. Sí, claro. Es bien impresionante. Y después hizo La riqueza. la riqueza de las naciones en el año. 76 se publicó. O sea, ya tenía más de 50. Mm, Estaban los 50. claro, 53. claro, 53. 53. Claro. Esa fue su obra más, le dedicó prácticamente 10 años de trabajo a esa obra. Ya, pero perdón la Pero interrupción. el libro que lo hizo famoso es La teoría de los sentimientos morales. que es menos conocido hoy día. Yo creo que no. Yo creo que lo que ha sucedido, mira, si esto y yo creo que en el libro trato de explicarlo de manera sencilla. Lo que sucedió, él se hizo famoso con La teoría de los sentimientos morales, que es un libro de ética. Primero yo creo que hay que entender que Adam Smith dividió su trabajo en 3 áreas, que son ética, economía y jurisprudencia. Eso es lo que él trataba de cubrir, que son las 3 grandes áreas de la sociedad, ¿no es cierto? La economía, como la entendemos nosotros hoy día, la jurisprudencia, que es el estudio del derecho, y la ética. Esta era como la trilogía de su pensamiento. Sus clases las dividió en esas 3 áreas. Y él siempre mantuvo la promesa de escribir un libro sobre los principios del derecho o la jurisprudencia. No pudo escribirlo, no tuvo el tiempo. Sabemos qué es lo que pensaba respecto al derecho porque tenemos apuntes de sus clases, o sea, podemos intuir qué es lo que hubiera escrito. Lo único que tenemos publicado es este libro de ética y el de economía. Pero el libro de ética Son los únicos desapareció. 2 libros que sacó. Sí, los únicos 2 que publicó en vida. Ya. Más una colección de ensayos que se publicaron de manera póstuma. Y el libro La teoría de los sentimientos morales, que es un libro maravilloso, yo lo recomiendo porque realmente, y es muy contemporáneo, por así decirlo, prácticamente desapareció del debate durante gran parte del siglo, no gran parte, durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX desapareció. Fue un libro que no se publicaba nuevamente, que estaba empolvado en las estanterías de las bibliotecas, pero que nadie le prestaba mucha atención, mucho menos los economistas. Si tú ves los grandes economistas del siglo XX, Hayek, Keynes, no, ni siquiera mencionaban o mencionaban al pasar este pasatiempo de Adam Smith, que era este librito de psicología, se habla. Y Un ahora, libro de ahora hay psicología. como un revival. Y Súper ahora bien. había un revival en economía, bueno, Ignacio lo sabe, yo te diría que en los últimos 30, 40 años, un revival en que los economistas han visto la riqueza que hay en la teoría de los sentimientos morales. Toda la economía moderna, me atrevería a decir yo, Ignacio, está marcado un poco Sí, por... todo el behavior, esta economía conductual. Tiene mucho de eso. Claro. Oye, pero hay una distinción súper interesante, ¿no? Que siempre se le clasifica a Smith como el padre del liberalismo económico, se le achaca falsamente, porque no es un defensor de aquello, el laissez-faire, de la mano invisible. Mucho mito hace respecto y se le ve como el paradigma, el epítome del egoísmo económico. Y cuando se descubre la teoría de los sentimientos morales, o se redescubre, llega al lado humano, ¿no? La Claro. empatía, la benevolencia, la preocupación por el otro. Y entonces uno dice, chuta, ¿cuál es la Smith que prima? Y parte de lo que tú has estudiado es que en realidad no es uno que prime, sino que es un conjunto y una síntesis que se puede hacer. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Mira, es cierto eso. Siempre Adam Smith ha sido tildado como el padre de un capitalismo frío, egoísta, pero la verdad es que no es así. Y yo creo que eso surge de una confusión que se produjo en el siglo XIX y en el siglo XX, de que se confundía lo que era el interés propio con el egoísmo, Claro. que son cosas distintas para Adam Smith. Él distingue entre ambas cosas. Dice, el interés propio es algo que todos debemos, ¿no es cierto?, promover. Es bueno que nos preocupemos de lo propio en un sentido amplio. Eso tiene que ver con la virtud de la prudencia, que no es lo mismo que ser egoísta.
Egoísta es otra cosa. El yo a toda costa. El yo a toda costa. ¿Ya? Y se confundía también la empatía moderna, que él la llama sympathy, con la benevolencia. Y no es solo eso, porque es un proceso mucho más complejo que tiene que ver con ponerse en la situación del otro y entenderla. Ahora, ¿Ya? en mi escaso conocimiento de Adam Smith, no voy a disputarle a ustedes nada a ese respecto, pero entiendo que ese es el gran tema de la teoría de los sentimientos morales, ¿no? De que en el fondo el gran motor humano, desde el punto de vista de la motivación, es en buena medida la empatía, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, Claro. es que no somos que lo que nos mueve finalmente es estar en los zapatos de la otra persona, muchas veces. Que algo que como, como dice Ignacio, se contradice con lo que escribió después no se contradice, pero pareciera contradecirse con la riqueza de las naciones. Claro, pareciera, pero no hay contradicción, porque la defensa del interés propio está en la teoría de los sentimientos morales. Y La riqueza de las naciones, que es un libro de economía, no está exento de esa concepción de la naturaleza humana y de la sociedad, que parte con la teoría de los sentimientos morales, está también en la jurisprudencia, pero se permea, ¿no es cierto?, en una mirada económica que es distinta a la que se supone. Yo te voy a dar un dato que es interesante, porque las caricaturas de Adam Smith han sido recurrentes a lo largo de toda la historia. La mano invisible también se ha interpretado de... El neoliberalismo exacerbado. Claro, el ¿no? neoliberalismo. Que él la menciona, corrígeme, tres Tres veces, veces. ¿no es cierto? Claro, la escribe 3 veces. En un ensayo de astronomía, otra vez en la teoría de los sentimientos morales y en la otra vez riqueza. en la riqueza de la nación. Aparece esa metáfora que es sin duda la metáfora más importante en la historia del pensamiento económico. Pero una metáfora mucho más compleja de lo que la gente también supone. ¿No es cierto? Se supone que esto es que, para ponerlo en términos chilenos, cada uno mata su piojo y esto va a generar un beneficio para la sociedad. Y no es así. Es un concepto que tiene, ¿no es cierto?, muchas complejidades que la hacen encajar, por así decirlo, lo que es el interés propio y también la empatía, porque hay una Claro. preocupación por los demás. La mano invisible también produce un efecto social, y ahí, ¿no es cierto?, Ignacio lo sabe, pero la gran preocupación de la riqueza de las naciones es promover una sociedad mejor. Ese es su gran... O Y sea, en un el fondo énfasis muy importante en los más pobres, En los digamos, más en la pobres. dignidad de los más Claro. pobres, en la... Claro, y el interés propio, básicamente lo que él plantea es que no está desalineado con la búsqueda del interés general. O sea, yo me acuerdo de este ejemplo tan como, no sé si era el carnicero o el lechero o el El panadero, panadero, el cervecero y el que carnicero. decía en Londres, ahí no tengo idea, miles de panaderías, hay miles de productores de harina, hay miles de productores de levadura, no tengo idea. Nadie se coordina para saber cuánto pan hay que vender, cuánta harina hay que producir, cuánta levadura hay que ponerle al pan, y finalmente se produce y todos los días llega a la mesa de todas las personas. Claro, él de alguna manera es el primero en observar la maravilla del mercado y se focaliza en un solo bien producido. Él dice, mira, el abrigo de lana, que es algo que era muy común en la época, todos tenían un abrigo de lana, los campesinos, los jornaleros, era el instrumento, acuérdate que Escocia es frío, ¿no? Entonces, cada uno tenía que tener un abrigo de lana. Y se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hay detrás de esto? Porque parece un elemento, un producto tosco y muy simple. Y empieza a hablar de qué es lo que significa hacer ese abrigo de lana. Y se va a la oveja, dice que sacar la lana, después hay que hacer esto otro, después hay que tirar la lana. Todo lo que significa la coordinación que se da entre distintas personas, el transporte, cómo lo llevan para allá, qué es lo que, cómo se tiñe de color azul o negro. Y dice, bueno, esto es una maravilla. Es como si lo mira afuera y exclama, bueno, pero ¿quién organiza esto? ¿Cómo se da esto? Y dice, la maravilla de esto es que una especie de coordinación espontánea entre miles y miles de individuos que pareciera que están ayudándose y cooperando para llegar a este producto, pero que finalmente, ¿qué es lo que hacen ellos? Cada uno está motivado por su propio interés. Y sin quererlo y sin saberlo, están promoviendo el interés de la sociedad. Oye, Leonida, hay una pregunta, esto es de Harari, ¿no? Me imagino que lo ha reflexionado, pero Harari, el autor israelí Sí. de Homo Sapiens, Homo Deus, ha planteado que la inteligencia artificial, los datos, los algoritmos básicamente, van a dejar obsoleta la democracia, en fin, una serie de cuestiones. Y también dice el capitalismo, porque en el fondo esa coordinación espontánea, probablemente un algoritmo lo va a hacer de manera mucho mejor y más eficaz que estas coordinaciones, microcoordinaciones que nadie coordina y que producen el pan, la carne o los abrigos de lana.
¿Tú ves que hay una posibilidad de que eso ocurra? ¿De que finalmente los algoritmos y los datos puedan dejar atrás la mano invisible? Si volvamos a la sala de planificación central que alguna vez hubo la... O sea, que Marx Ajá. se ha cumplido el sueño de Marx, digamos, ¿no? No, pues en Chile O hubo el esta, Lenin, en Chile hubo esta sala, ¿cómo se llama? Cibercin. El Cibercin, Cibercin, ¿no? Este el proyecto en la UP Cibercin. de Fernando coordinar- Flores. Sí, Sí, claro, eso fue que estuvo puesto en la moneda, en el Centro maravilloso. Cultural Con de la Moneda. Strafford, Sí, ¿no es sí. cierto? Que era el gran ideólogo de Stanford que Los planes pretendían quinquenales soviéticos planificar. también, pues, sí. ¿No es cierto? Eso fue muy temprano, eso fue el año 71, 72, una sala maravillosa, ¿no es cierto? Sí. Galáctica. Sí, con galáctico, claro. un diseño extraordinario. Claro, unos blanco con naranja. computadores Sí. y desde ahí se pretendía Pero ¿tú crees planificar que- la economía. ¿Crees que hay alguna chance de eso o difícil? Mira, yo creo que en el tema de la inteligencia artificial, que es algo que recién está avanzando demasiado rápido, Muy eso es lo rápido. cierto. Yo me considero, hay gente que lo ve con mucho fatalismo, que este es el fin de la evolución humana. En eso soy moderadamente optimista, diría yo, como siempre, escéptico, por cierto, pero no creo que vaya a constituir un cambio. Mira, si uno analiza la historia de la humanidad, acuérdate lo que fue el milenio. ¿Se acuerdan lo que fue el milenio? Al primer Cambio de milenio siglo. se suicidó mucha gente. Bueno, claro, y Y para el el año segundo 2000 molino también, que iba a también iba a ser- colapsar que estamos presos de la internet, y van a colapsar los aeropuertos, y que va a Sí, ser no el fin pasó del nada. mundo, ¿no es cierto? Y todo esto como advertencias pesimistas, yo sigo confiando en la naturaleza humana y en la sociedad, fíjate. Yo creo que de alguna manera vamos a sufrir cambios muy drásticos, los estamos sufriendo, obviamente que los va a haber, pero sustituir la evolución entendida en los términos que son humanos a mí me parece muy difícil. A mí me parece- No creo que a mí me- vayamos a reemplazar a... Yo también estoy contigo, pero complemento tu respuesta. O sea, yo creo esencialmente en la libertad humana, y la libertad evolutiva es cambiante. es Y el cambiante. día que las máquinas puedan hacer todo lo que se hace descentralizadamente, quiere decir que perdimos nuestra libertad. Y ahí Exactamente. cerramos por fuera, digamos. Claro. Yo no creo en eso. Ya, oye. Y eso ya es el fin del mundo. Con Sí. tanta distopía nos tenemos que ir a una pausa, nos pilla el tiempo. Vamos a un pequeño corte y volvemos con Leonidas Montes. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso a la hora liberal con Ignacio Briones, Leonidas Montes, director del CEP, experto en Adam Smith, que acaba de publicar este libro. Adam Smith, el filósofo economista del CEP y el Fondo de Cultura Económico. Y tú, Ignacio, me comentabas que tenía una colita, un comentario adicional Sí. sobre este tema. Sí, no, es que de nuevo, Leonidas, sobre el tema de la simpatía o la empatía, que es un concepto que estuvo bien en boga, ¿no es cierto?, a propósito del estallido y todo el discurso que se armó ahí, y que yo creo que es un concepto súper importante, porque implica no solo ponerse en el lugar del otro, sino que imaginarse que uno es el otro, lo que implica, sugiere o requiere un ejercicio de abstracción importante. Y ese ejercicio tiene su límite, ¿no? Y Adam Smith, junto con Hume, lo identifica muy claramente, y nos pasa en el día a día. Nosotros nos conmovemos mucho más por los que nos son cercanos, mi familia, mi barrio, mis amigos, y nos importa mucho menos
pongámoslo en términos de la delincuencia, un asesinato que se produce en una región distante o incluso en otro país, siendo el mismo ser humano que algo que nos llega de cerca. Entonces hay una limitante ahí, la empatía no puede resolver todas las tensiones, los problemas, entonces requerimos a la ley, ¿no? Requerimos un tercero imparcial que fije ciertas reglas que tienen que ser enforzadas. Y entonces quiero vincular estos dos temas a propósito del debate actual chileno. ¿Cuál es el límite que tenemos de la empatía o la simpatía con el otro en el contexto de Chile? ¿Cómo la ley está llamada a resolver buena parte de las tensiones que hay que generar? Y cómo el deterioro de alguna manera del marco legal, de esta rule of law, genera un conflicto, y cómo eso se manifiesta en la encuesta que ustedes hacen en el CEP, que es la más importante de Chile, ¿no? Hay varias preguntas en una. Bueno, yo creo que, ¿no es cierto?, ahora se van a cumplir 5 años del estallido, y si hay palabras que de alguna manera fueron instrumentalizadas en ese periodo, a mí me parece que una de ellas, la principal, es la dignidad. Cuando se proyectaba en el cielo este concepto, una dignidad, prácticamente la Plaza Dignidad. en la Plaza de Dignidad, etcétera, pero la verdad es que lo que vivimos en ese periodo no tenía nada que ver con lo que es la dignidad, y también se usaba con mucha liviandad el concepto de la empatía. Sí. ¿No es cierto? La empatía es un concepto mucho más complejo. Yo diría, si uno tuviera que resumir cuáles fueron los dos conceptos que sufrieron más en ese periodo, porque los conceptos tienen vida, las palabras tienen vida, yo diría que esos dos sufrieron. Yo siempre me preguntaba qué es lo que se entenderá, por qué estamos entendiendo por dignidad, que es un concepto tan profundo, ¿no? Que tiene que ver con Kant, que se celebran los 300 años, y que es el próximo librito que va a salir de Alejandro Vigo sobre Kant. Porque la dignidad es no usar a las personas como un medio para algo. Es lo que tú dices, es resguardar nuestra propia libertad y nuestra propia autonomía. Claro, y que cada individuo es un fin en sí mismo. Y que cada individuo es un fin en sí mismo, y que no podemos usarlo, ¿ya? Y en política se ve tanto esto, ¿no es cierto? Que se usa y se abusa de conceptos para instrumentalizar a las personas. Sí, conceptos muy profundos y valiosos, por eso que la instrumentalización es doble. Lo hemos visto en el tema de democracia, Maduro, derechos humanos, lo que está pasando valores en muy Venezuela, profundos que cuando se instrumentalizan se pierden su valor, se deprecian. Y eso es muy grave, ¿no? La tragedia de Venezuela es el mejor ejemplo de cómo la política, ¿no es cierto?, y cómo un dictador o un tirano puede instrumentalizar, hacerse del poder y usar a las personas y a los conceptos y al rule of law. El concepto de empatía, volviendo a lo que dice Ignacio, claro, un concepto que abarca a lo más cercano primero y después se va diluyendo. Nosotros no podemos empatizar con todo el mundo porque es imposible. Pero también es un concepto que hay un contagio, y ahí es donde surge la importancia de las leyes y de la justicia. Smith y todos estos pensadores liberales le dan una tremenda importancia a la justicia, al edificio sobre el cual se construye la sociedad, a las leyes y al Estado de Derecho, que es algo que tenemos que respetar, porque sin eso, sin el respeto a la propiedad, que la propiedad tiene un sentido mucho más amplio que ser dueño de este vaso o de una casa, de la libertad, ¿no es cierto?, que es un concepto también muy profundo que es sumamente frágil. Una vez que perdemos la libertad, pensemos lo que pasó en Venezuela, se pierde la libertad, se expropian las empresas, se toma el control sobre los medios de comunicación y vivimos inmersos en un sueño o una pesadilla que no es real. Y después incluso viene el poner en riesgo la vida, ¿no es cierto? Cuando ya la libertad está controlada por algo o alguien, corre riesgo y corre peligro nuestra propia vida. Esa es la historia de todas las tiranías a lo largo de nuestra historia moderna. Es lo que pasó en el siglo XIX, lo que pasó en el siglo XX y lo que sigue sucediendo en el siglo XXI en países como Nicaragua, Venezuela, y yo creo que Cuba todavía sigue siendo un ejemplo de eso. Ya Aristóteles decía la ley y solo la ley, digamos. Porque en el fondo la ley es la única, la ley justa, digamos, la ley no la impuesta por Maduro, por los tiranos, sino la ley que surge de la deliberación y la voluntad de las personas. Es la garantía de que tu autonomía sea respetar, de que no va a ser un medio que va a ser tratado siempre como un fin. No olvidemos que Sócrates, ¿no es cierto?, cuando fue invitado y estaba condenado injustamente a tomar la cicuta, fue invitado por sus amigos a escapar. Y él dijo, no, yo prefiero respetar las leyes, que son más importantes que yo, por sobre mi vida, y dar un ejemplo, ¿no es cierto?, que es el ejemplo que nos dejó a todos nosotros. Si lo que hizo Sócrates fue dar su vida por las leyes. Oye, bueno, Sócrates, acuérdate de la República, que se preguntaba si más vale
cometieron una injusticia que padecerla, ¿no? Claro. Y dar la respuesta con su propia vida, digamos. Da su respuesta con su propia vida. En cierta medida es un Jesús de las leyes, un Jesucristo de las leyes. Claro. Oye, Leonía, quería conectarme justamente con la encuesta CEP, ¿no? Que es como el talismán de la política y de los políticos, y cada vez que aparece genera muchos comentarios, mucho análisis. Oye, Gonzalo, pero no solo eso. La CEP tiene una gran, yo le voy a hacer publicidad a la CEPA, que es muy larga. Es la única encuesta que tiene preguntas seguidas en el tiempo durante muchos años. Sí. Y además muchas es- preguntas institucionales a propósito de Y esto. además es de- presencial la encuesta, que le da una calidad de la información mucho Pero mayor. mucha pregunta institucional a propósito de lo que estamos hablando, del rule of law, del Estado de Derecho, el imperio de la ley. Entonces nos permite saber cuál es el termómetro de la percepción de la gente respecto a eso, que yo tiendo a pensar que se ha ido Sí. despreciando un poco, por eso te preguntaba. Bueno, pero no te interrumpo. Es que, bueno, salió la CEP, que es una encuesta que es la encuesta más prestigiosa de Chile, que se hace presencial. Hoy día, para que la gente sepa, todas las encuestas son paneles online, o la gran mayoría. Por lo tanto, la captura de la información es más compleja. Cuando uno hacía los cursos de estadísticas, de probabilidades, le enseñaban la importancia de un buen muestreo y de cómo recoger, digamos, de manera fehaciente, a través de un buen muestreo, la opinión o las tendencias que surgen, en este caso en particular, de la opinión pública. Y cuando uno mira la encuesta, aparecen muchas cuestiones, unas que son como más permanentes respecto a la caída de la confianza en las instituciones, una sensación muy instalada que aparece nuevamente en la encuesta de estancamiento de la economía, de las expectativas, está todo como medio grisáceo, medio en el fango. Por supuesto que no es muy, la imagen de la gente respecto al panorama del país no es nada de buena, pero tampoco es un desastre, es una cosa que está como entre Tongoy y los Vilos, ¿no? Aparecen cosas bien sorprendentes, fíjate. Estoy mencionando varios temas para que tú libremente después puedas tomar qué es lo que te llamó la atención. A mí me sorprende una cosa que parece que la política no la ve, pero que aparece con mucha fuerza. Por ejemplo, la identificación de las personas con los sectores políticos, izquierda, centro, derecha, lejos la opción mayoritaria del centro, 42%. Y desde siempre. hace Y mucho tiempo. es la mayor identificación de la historia de la encuesta, no sé, en 30 años o más. Y versus la izquierda y la derecha que caen, están en 13, 18% cada uno. También me llama la atención esta idea tan asentada que la gente prefiere liderazgos que privilegien los acuerdos. 60%, o un poco más de 60%. Respaldo al cumplimiento de la ley, al uso de la fuerza pública, incluso al rol de las Fuerzas Armadas para la protección de la seguridad y el orden público. Entonces, cuando raya para la suma, cuando uno ve la encuesta, pareciera que aparece muy claramente una gran sensatez, no total, porque aparecen, también hay cuestiones raras, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando le pregunta a la gente, ¿usted cree que la ley se tiene que cumplir siempre? 50 y poco por ciento dice sí, siempre. Como 30% dice no si la ley es injusta, que ya entramos en un terreno medio complicado. Se pone peludo, sí. Y 18% dice no, no hay que cumplir la ley. O sea, hay un porcentaje de anarquistas bastante importante, ¿no? Uno diría 1 o 2%, no es poco. Entonces, aparece como una gran sensatez, aparece como un país que hasta cierto punto como que se recupera de esta pérdida de orientación y sentido del estallido social, y pareciera que la política no está muy conectada con eso, sigue en su sintonía, en su polarización. No sé qué te queda a ti de la encuesta como grandes titulares. Mira, antes yo creo, bueno, Ignacio mencionó algo, la encuesta para nosotros en el Centro de Estudios Públicos es un bien público. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Es una encuesta muy rigurosa, se hace dos veces al año, es una encuesta cara. ¿Por qué? Porque entrevistamos cara a cara a 1.500 personas a lo largo de todo Chile, es aleatoria, entonces hay que ir a un lugar específico a tomar a esa muestra, hasta que aparezca 3 veces, golpear la puerta hasta que aparezca. Y tiene la ventaja, como decía Ignacio, que está a lo largo del tiempo. O sea, ustedes se pueden meter a la página del CEPA encuesta y hay un buscador y un graficador en que pueden encontrar, ¿no es cierto?, comparar desde el año 90 hasta hoy día ciertas preguntas que se han mantenido en el tiempo. Y eso nos permite, no solo a nosotros, sino que al mundo académico en general, a la universidad, a los investigadores, seguir el pulso de la sociedad chilena a lo largo del tiempo, que es muy importante. Cómo han cambiado las cosas en los últimos 30 años. Es realmente relevante ver, por ejemplo, en religión. Nosotros cada 10 años hacemos una encuesta de religión. Hemos ido viendo cómo evoluciona la población chilena. Estamos muy secularizados en torno a la religión, exacto. Pero los chilenos seguimos siendo creyentes. Lo que pasa es que se produjo un rechazo a la institución que es la Iglesia Católica. ¿Te fijas? Pero en todas estas encuestas, y en la que sale ahora, la gran gracia que tenemos es que podemos comparar hacia atrás. Podemos ver
cómo ha evolucionado esto. Ahora, lo que tú dices, Gonzalo, es cierto. Yo creo que lo que nos muestra la encuesta en términos generales, y tú destacabas el tema de la identificación con el centro, es que el chileno al final es más moderado de lo que todos vemos, ¿no es cierto? Hay polarización, es cierto, hay extremos, hay un extremo de derecha y un extremo de izquierda, pero pareciera que la sociedad chilena fuera más bien como en ingeniería. ¿Tú te acuerdas cuando normalizábamos las curvas? Que fue una curva normal 0,1. En reversión a la media. Claro, estamos en la media y hay unas puntas. Y eso yo creo que se observa nítidamente. Oye, perdón la introducción, pero lo observamos muy claramente en el primer proceso constituyente, ¿no? 2 de cada 3 chilenos rechazaron ese texto extremista, digamos, pese a haber votado mayoritariamente a favor de un proceso constituyente. Eso habla de una profundidad de análisis. Oye, en el segundo también. El segundo, y que tuvo una tasa de rechazo que no fue tan bajo. ¿No? ¿Cuánto fue? 50 y... ¿Sí? 50 y no poco, era más 58 que 51. Bueno, y a propósito de esto, esta encuesta muestra un salto significativo con el tema del aborto. Sí. También. Que es súper interesante. En los 90 era 70%. El año 99, la gran mayoría de los chilenos creía que el aborto debía estar completamente prohibido. Y hoy día estamos observando que, y en esta última encuesta salió que saltamos de la última de un 30, creo, un 38, que está de acuerdo con el aborto, con legalizar el aborto. Entonces, también hay cambios que son interesantes en el punto de vista como eso valórico. Ya, pero ¿qué le pasa entonces a los políticos chilenos y a las políticas, digamos, no solo un problema de los machos alfa, que o no leen la encuesta, o el termostato lo tienen muy fallado, que pareciera que cada vez más hablan desde más lejos del centro, más de los extremos, porque si uno piensa en los 90, los 2000, había grandes dirigentes políticos que lo que buscaban era encarnar al centro, ¿no? La centro izquierda decía, somos de centro izquierda, no de izquierda. Sí. La centro derecha decía, bueno, más de derecha, pero después se instaló la idea que había una centro derecha. Hoy día la centro derecha está un poco o bastante avergonzada y dicen derecha seca, dicen algunos. La izquierda un poco lo mismo con el Frente Amplio, ni hablar del Partido Comunista, que están en cualquier cosa. Entonces, cuesta entender esa desconexión. Yo no sé si es una cosa a tiempo que el voto obligatorio la va a ir reencajando, porque el voto obligatorio tiende a favorecer estas posiciones más mayoritarias. Bueno, es natural que cuando hay extremos, los extremos tienden a tirar, ¿no es cierto?, al centro en el debate del día a día. Y yo creo que esa es la gran diferencia. No hay hoy día fuerzas políticas que representen a ese centro. Hay algunas figuras, pero yo creo que si tú lo ves en lo macro, ¿cuáles fueron los 2 personajes que salieron con mayor aprobación en la encuesta CEP? Porque nosotros, ¿no es cierto?, no medimos ni intenciones de voto ni nada de eso, sino que simplemente vemos el porcentaje de conocimiento de algunos personajes políticos y después vemos cuánta aprobación o rechazo tienen, que es un buen indicador. Y sigue liderando Evelyn Matei, que si uno lo piensa está atendido más hacia el centro. Desde la derecha hacia el centro. Desde la derecha hacia el centro, ¿ya? Y la que apareció en segundo lugar es Michelle Bachelet. ¿No es cierto? Que uno podría decir que de alguna manera se podría mover más de la izquierda hacia el centro. Esos son los 2 grandes personajes, ¿no? Y el presidente Piñera, póstumo, que también fue una aprobación impresionante. La mejor aprobación, ¿no es cierto?, que salió en esta encuesta, de todos los personajes políticos, la tiene el presidente Piñera, con un 56%. Ya, vamos a una pausa y vamos a hablar de eso, porque eso es bien llamativo, es bien interesante y hasta cierto punto refleja nuestras contradicciones como país. Vamos a una pausa y volvemos. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura.
Estamos de regreso en la hora liberal, Radio Agricultura, Agricultura TV, en todas las plataformas, con Ignacio Briones y Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos, que sacó hace poco la encuesta CEP y que ahora la queremos desmenuzar un poco más. Y la saqué literalmente. Pero excelente, porque hay una cosa que no deja de ser llamativa, irónica, divertida o cruel. Cada uno la podrá calificar. El presidente Piñera marcó el récord de desaprobación en la historia de la encuesta CEP. 6%. 6%. En alguna parte leí 6% de 4,5%. 6% Pero de era 6. aprobación. Sí. De aprobación. Y era 80 y algo por ciento de desaprobación. Y cuando uno mira la encuesta CEP que salió ahora, la figura pública mejor evaluada por lejos es el presidente Piñera con 56% de aprobación. Después viene Evelyn Matei. Yo sé que la pregunta es distinta, pero básicamente un escalón más abajo, 47%, Bachelet 45%, Tomás Bodanovich 40%, y después están todos del 30% para abajo. O sea, el presidente Piñera hoy día tiene una imagen radicalmente distinta y mejor que la que tuvo en su buen momento post estallido social. Y eso obviamente es muy llamativo, ¿no? Porque algo pasó en ese momento y algo pasa hoy día con su figura que se reivindica. Yo no sé si tú tienes alguna capacidad de interpretar esas contradicciones tan brutales de los chilenos. Bueno, se reivindica, yo creo que más, o sea, es sorprendente, un 56%, ¿no es cierto?, tiene una evaluación positiva, muy positiva del presidente Piñera, pero fíjate por qué lo valoran, porque se pregunta acá, ¿no es cierto?, respecto a las políticas públicas que impulsó en sus mandatos, y después respecto a los grandes hitos, ¿ya? A mí me sorprendieron los grandes hitos. A ver, los dos me sorprendieron. ¿Cuál es el ranking? Partamos por las políticas públicas. La PGU. Claro. ¿Ah? Segundo mandato. 36% la PGU. Después, ingreso ético familiar, 13%. Yo ahí creo que se confunde con el IFE, con el ingreso familiar de emergencia de la pandemia. Es posible. Después, la ley de no discriminación, la ley Zamudio, ley de protección al empleo, postnatal y ley de matrimonio igualitario. Esos son las 6 grandes políticas públicas. Y fíjate lo que ¿quién empujó la ley de protección al empleo? Acá tenemos uno de nuestro panelista estrella. ¿Eh? Pero fíjate que 3 son sociales y 3 son valóricas. Sí. Innovadoras en la época. Sí. Y fíjate los hitos. Los 4 hitos principales por los que lo recuerdan. La gestión de la pandemia. Claro. 31%. La más importante. Rescate de los mineros. 26%. Recuperación tras el terremoto. 15%. Y reactivación económica. 12%. Las 4. Gestión. Sacar adelante. Lograr los objetivos. Se echa de menos ¿Te fijáis? Yo creo que eso es bien interesante porque ese ha sido el legado, eso es lo que quedó en el fondo de Piñera, y es una señal. La gestión, y a propósito de lo que hablaban antes, que es especulativo lo que voy a decir, pero el presidente Piñera encarna, creo, como ningún personaje de la centro derecha, esta mirada más de acuerdo, que es lo otro que pide la ciudadanía. Más de acuerdo y más liberal. Más liberal, pero sobre todo una persona no dogmática que se atrinchera en su esquina, pragmática, que busca acuerdos cuando los acuerdos son buenos. Yo creo que la gente eso lo reconoce. Sí. Y bueno, ojalá que volvamos a ese camino. No, además que obviamente, a ver, alguien que nos puede estar escuchando seguramente va a decir, oye, pero primero es porque se murió y claro, no hay muerto más. Pero también es cierto que en la encuesta CEP anterior ya se había recuperado muy fuerte el apoyo, la imagen positiva está más cercana al 40%. O sea, ahora es cierto que aumentó y sin duda la forma tan trágica de su fallecimiento, el reconocimiento transversal afectan esta evaluación. Pero esto ya venía mejorando muy fuerte. Y lo segundo es que yo creo que el contraste es muy notorio, porque en el fondo lo que tú mencionaste son o bien políticas sociales y reforma, y en los últimos 2 años la actual administración yo creo que no hemos tenido ningún acuerdo, reforma relevante en nada, y en segundo lugar temas relacionados con la gestión, ¿no? El terremoto del 27F, el tema de los mineros, la pandemia, y cuando uno mira el desastre, por ejemplo, el tema de los cortes de luz, ¿no? De la distribuidora eléctrica, o ni hablar del desastre brutal y la pésima gestión de los incendios del verano, la gente obviamente echa de menos eso. Oye, que el de los incendios es gestión directa al Estado, porque lo de la distribuidora, bueno, hay un tema regulatorio del cual hacerse cargo. Igual el Estado tiene un rol. Tiene un rol, claro. Pero el otro es directo, o sea, absolutamente. Uno puede reconstruir las casas, digamos, básicas
hay un tema de gestión, digamos. En eso Piñera era insuperable. Insuperable. Si lo del COVID fue algo destacado a nivel mundial, pues eso lo sabemos. Ahora, cuesta, lo que uno ve en Chile es que cuesta reconocer estas cosas, ¿no es cierto?, cuando están sucediendo, pero ex post hay una valoración. Es bien curioso eso, ¿no? Ex post hay una valoración y hay una cosa más profunda, porque fíjate, León, en lo cambiante que es la opinión pública, lo volátil que es. Antiguamente este atributo del presidente Piñera, que siempre estaba y que es la gestión, se veía como algo menor. Claro, como algo a como la planilla Excel. como la planilla Excel, Claro, se ninguneaba. es bueno para la gestión, como casi como incluyendo sesudos intelectuales de derecha, ¿no? Que le pegaban. Claro. Y en realidad la gestión, si uno analiza en el fondo, tiene un profundo Un sentido valor, ético y moral, sin que duda. hacer las cosas bien con recursos que son escasos y llegar a las personas que más lo necesitan. Sí. Entonces es algo que yo creo que hay que enaltecer, reivindicar y aprovechar de impulsar con mucha fuerza. Por supuesto. No solo por lo que significó en el legado del presidente Piñera, sino que por contraste de esta administración, ¿no? Entonces yo rescataría ese principio, digamos. Oye, yo sé que no es fácil, y para ir como cerrando y redondeando el tema de la encuesta CEP y lo que a la gente que le gusta la política más le interesa, ¿no? El oráculo, lo que viene hacia adelante. De las figuras que aparecen ahí, de lo que estamos hablando, de cómo se reivindica la imagen del presidente Piñera, del reposicionamiento de la expresidenta Bachelet, y ustedes el próximo año van a estar midiendo encuestas electorales. ¿Qué te dice a ti la intuición razonada de los números respecto a cómo se va a dar la carrera presidencial? Es difícil porque esta encuesta, nosotros lo que hacemos simplemente es un ejercicio de evaluación de personajes políticos en términos de si tiene una evaluación positiva o muy positiva o negativa y muy negativa. Entonces no es predictiva, pongámoslo en esos términos. Ahora, quiero volver a algo que tú dijiste antes y acá estaba mirando los datos. Y fíjate que si tú ves respecto a las expectativas o a la situación que viven las personas hoy día, claro, nos hemos estancado. Y en el último tiempo, si tú ves las cifras, en el histórico, ¿no es cierto? Pucha, nosotros partimos muy mal este gobierno. Por ejemplo, cuando se le pregunta a las personas, ¿usted piensa que en los próximos 12 meses la situación económica del país mejorará, no cambiará o empeorará? Boric llegó a tener un 49%, empeorará. Nunca habíamos tenido, ¿no es cierto?, una visión tan pesimista de lo que iba a ser el futuro económico de Chile, del país, en los próximos 12 meses, las expectativas. Ahora eso ha bajado a 28%, que sigue siendo muy alto en el promedio Ahora, histórico. el gobierno se moderó un poco. Se moderó. Yo creo que eso la harto. gente lo está percibiendo. Ahora, la pregunta, y ahí viene la pregunta, bueno, ¿estamos mejor? Sí, estamos un poquito mejor, diría yo, pero ¿respecto a qué? Estables dentro de nuestra gravedad. Claro, yo creo que hay una especie de resignación respecto a lo que es el futuro económico. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, esa es la misma gente que eligió al presidente Boric. Que Absolutamente. en su primera medición tiene Y acá están los cruces. una visión catastrofista Sí. del futuro de la economía, una cosa increíble. Pero otra cosa positiva, a propósito de lo positivo, a mí me sorprendió lo del trabajo, no sé si lo vieron. Cómo aumentó esta percepción de la importancia del trabajo, que aumentó de manera importante un 85%, creo. La importancia del trabajo duro. Para tener éxito en la vida. Para tener éxito en la vida. Y eso es bien importante. ¿Y sabes por qué me parece importante? Porque estábamos haciendo los cruces, que ahora se acaba de poner a disposición del público toda la base de datos, entonces todos pueden jugar con los datos, y eso está muy fuerte en los jóvenes. Los jóvenes valoran ahora el trabajo para tener éxito en la vida. Yo no sé si esto obedece un poco a la situación económica más mala que vivimos, o a un nuevo impulso, pero a mí me pareció bien notable. Oye, pero déjame cruzarlo con un dato que yo te lo voy a preguntar, porque una de las preguntas históricas que ha hecho el CEP muy valiosa es esta idea relacionada con esa pregunta de cuán importante es el mérito versus que te entreguen las cosas. Y la encuesta CEP sistemáticamente muestra que los chilenos en general tienden a privilegiar más el mérito, el trabajo duro, el esfuerzo, a que le regalen las cosas. Y eso lleva a una segunda derivada, que es un activo, a mi juicio, fundamental que hay que cuidar. Y para cuidarlo, bueno, uno tiene que garantizar oportunidades, ¿no es cierto?, que permitan el ejercicio del mérito, porque si no, esa expectativa se frustra. Y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo creo que hay una valoración del mérito, y el chileno generalmente ha reconocido la importancia de esos, llamemos, principios liberales. Confía mucho más en su propio impulso, en su propio trabajo, en su propia persona, en su autonomía, que en el Estado. Y eso se ha visto a lo largo de muchos años. Ahora, yo creo que eso tiene que ver también con el ambiente, con las expectativas, con que haya
posibilidades de mejorar. Claro. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy día, que se vea un horizonte, ¿no es cierto?, en que de alguna manera esa idea de que yo pueda, porque ahora está sucediendo un fenómeno que tuvimos tan altas expectativas, después de haber crecido durante 30 años a tasas históricas, el periodo ese fue, no tenemos otro periodo en nuestra historia que hayamos mejorado, voy a poner ni siquiera crecido para dejar la economía de lado, pero que hayamos mejorado o progresado tanto, que las expectativas se fueron diluyendo. Entonces estaba esta esperanza de llegar a la universidad, de que tu hijo iban a estar mejor que tú, pero ahora eso se ha ido diluyendo un poco. Entonces yo creo que recuperar ese ethos de mejorar nuestra propia condición, como diría Adam Smith, ¿no es cierto?, es súper importante, que veamos un horizonte posible, un futuro posible donde podamos estar mejor. Es tan simple como eso. Yo creo que eso... ¿Tú crees que es algo que nos una falta. clave de la próxima elección presidencial? Yo creo que va a ser mostrar un una horizonte clave, mejor. ese ethos, ¿no es cierto? Sí, ahora ese es un lado quizás que uno lo puede pensar como más optimista, de mostrar, digamos, un futuro con esperanza. Pero hay una cuestión que es bien preocupante de la encuesta, que es que las instituciones siguen en el fondo de la tabla, la aprobación, el apoyo a las instituciones políticas, ¿no? El Congreso 6%, los partidos 3%, la Fiscalía 14% de O la apoyo. predisposición a sacrificar libertad en aras de la seguridad, la mano dura. Eso Y es, eso, si tú lo eso es preocupante. si tú lo combinas con lo que dices tú, Ignacio, de la mayor disposición de la gente a sacrificar libertades en aras del orden, que es una cosa comprensible, dado la mayor violencia del crimen organizado. Si tú eso lo cruzas con la percepción tan extendida de la corrupción, 69% declara que la corrupción está muy, muy extendida en las instituciones públicas. Si eso tú lo cruzas con el mayor o muy importante apoyo a las instituciones de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, y si eso tú lo cruzas con el bajísimo nivel de apoyo y confianza que tienen los medios de comunicación, la televisión 13%, redes sociales 15%, diarios 22%, la radio un poco mejor, 38%, o sea, hay un caldo perfecto para liderazgo tipo caudillo, más populista, la fake news a la orden del día, que es un poco lo que estaba pasando en muchos otros países, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cuestión que hay que mirarla con muchísima atención, porque hay un cierto anhelo de recuperar un bienestar perdido. Hay una cierta pulsión autoritaria que de repente aparece, desconfianza en las instituciones, medios de comunicación que no convencen a nadie, que por lo tanto yo creo que mirando la historia y mirando lo que ha pasado en otros países, tienen la mesa puesta para que aparezcan este tipo de liderazgo. No sé si en esta elección, pero relativamente pronto. Pero de a poquito. Ese germen está, ¿no es cierto? El germen autoritario está. Y la idea de sacrificar las libertades para ganar seguridad es muy fuerte. Y la pregunta es peor, porque dice sacrificar todas las libertades. Todas las libertades. Todas las libertades. Es muy brutal. Es muy brutal. Y fíjate que hay otra pregunta que es muy interesante. Cuando se habla del ejército no hay matices. Más del 80% de las personas prefiere que el ejército apoye, ¿no es Claro. cierto? Entonces, la sensación de inseguridad es muy fuerte. Es muy fuerte. Y la sensación de inseguridad en todo ámbito de cosas, porque ahora la inseguridad está afectando a lo más íntimo, el temor a que entren a tu hogar, Claro. a que violen lo más íntimo, que es lo tuyo, tu familia, tu dormitorio, pongámoslo en esos términos. De hecho, eso es muy fuerte. Y todo lo que uno hace tiene sentido precisamente para resguardar lo que es más íntimo. Lo No más se íntimo, entiende lo esta propio. predisposición en la medida que el Estado no sea capaz de garantizar lo básico. Porque Sí. una cosa es que te roban el celular en la calle, claro. pero el temor a que entren a vulnerar tu hogar es Claro. una violación. Ya no a lo es más ya íntimo. no es el hurto, no es No, el ratero, no, como no, no sé, no. ahora es que te Es otra encañonan y te cosa. pegan un balazo. De hecho, tú miras la Entonces encuesta esa sensación es muy fuerte. y la primera prioridad, lejos, es seguridad. Seguridad. Después viene salud, pensiones, pero después viene narcotráfico, Exacto. migración irregular. Una sensación muy fuerte también, tú ves los datos de cómo ha entrado el narcotráfico en Chile. Sí. Eso la gente lo Oye, León, lo reconoce. Leonía, no está en la encuesta, pero... Y para ir terminando, porque nos pilló el tiempo. Sí, ya, cortito. No está en la encuesta, pero quiero preguntártelo porque se relaciona un poquito. Así como Gonzalo dice, este germen, ¿no es cierto?, autoritario, / populista, también tengo la impresión de que los tiempos, las expectativas, las miradas de futuro de la gente giran mucho más sobre el corto plazo que sobre una mirada más larga. A propósito de tu invitación esperanzadora de futuro, ¿cuán creíble es dibujar esta ruta más de largo plazo cuando pareciera que lo que la lleva en el día a día siempre es la corta? Y en la corta el populismo es invencible, ¿no? Sí, Y la gente, los exactamente. ciudadanos, somos cómplices de apoyar
ese tipo de discurso populista. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, a ti te tocó vivirlo en carne propia y el populismo y el declive, cómo hemos perdido en Chile. Yo diría, habría que hacer un estudio simbólico. Yo creo que a lo mejor desde el Transantiago se empezó a producir, nosotros éramos las estrellas latinoamericanas por la seriedad de nuestras políticas públicas y eso lo fuimos perdiendo. ¿Por qué? Porque la política olvidó la importancia de hacer las cosas bien. Y esto lo hemos vivido, ¿no es cierto?, desde los retiros. Hoy día no tenemos la capacidad que solíamos tener. Antes, ¿no es cierto?, los peruanos venían a copiarnos a los chilenos. Cómo hacíamos nuestras políticas públicas. Pero hoy día eso se ha perdido por el populismo, por la inmediatez, por tener, ¿no es cierto?, la atención de unos días o aparecer en los medios. Hoy día es bien divertido, ¿no es cierto?, cuando uno ve el Congreso, que hay como un spot especial en que se juntan todos y hacen toda una instalación. El Pensador. El Pensador se llama. Y ahí el punto prensa. Entonces, ese punto de prensa que es algo que ha evolucionado, como un reality, ¿no? Un reality. El antipensador. Nos tocó estar ahí algunas veces. El antipensador. El antipensador. Entonces, se llama El Pensador, curiosamente. A ver, siempre ha sucedido esto, ¿no es cierto? No es algo nuevo. Desde los griegos tenemos el populismo. Pero se ha perdido, Chile ha perdido, y yo creo que también hay que hacer un llamado a recuperar la seriedad en las políticas públicas, la búsqueda de los acuerdos. Yo creo que es importante encontrar los acuerdos. Yo creo que hay un anhelo de la ciudadanía, ojalá se solucione el tema de las pensiones, si hay un acuerdo razonable, hay que negociar, evidentemente. Y nos vamos con ese llamado, nos pilló el tiempo. Tengo la oreja ya media caliente, me están retando, así que nos vamos. Muchas gracias y con ese llamado de esperanza, pero también de preocupación y de recuperar la seriedad de las políticas públicas. Y muchas gracias, Leonidas, por la visita, porque son temas importantes que nos permiten auscultar lo que está pasando en Chile. A comprar el libro. No. Ignacio, Leonidas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la conversación. Chao, chao. Y a quienes nos siguen.